Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 19, por favor. Y vamos a abrir nuestro corazón a la palabra y sobre todo un consejo dirigido a los padres, pero también a los hijos. Amén. Hoy tenemos la presentación de Emily, Selene, Cirilo, Matías, ¿correcto? Ok. Bien, así que abra su corazón, deje que el Señor le ministre. Y si usted dice, yo ya soy padre, aún así, y ya eduqué a mis hijos y ya crecieron, aún así le voy a pedir de favor que su corazón esté atento, que su entendimiento esté listo y presto para lo que hoy el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bien. Ok. Dice Mateo 19, 13 al 15, por favor. ¿Listos? Ok. Nada más de que lo pongan. Mateo 19, 13 al 15. Ok, perfecto. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. ¿Y qué dice? Y orara por ellos. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos a través de ella, precioso Espíritu Santo de Dios, danos dirección, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder disfrutar hoy de tu palabra. Que el consejo de hoy podamos llevarlo a cabo el día de mañana, Señor, poder llevar una educación eclesiástica a nuestros hijos, poder forjar un carácter, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y poder disfrutar aún de los frutos, Señor, que darán ellos en cuanto al testimonio y la vivencia que es contigo, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, con tu palabra en esta tarde. Amén y amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor. Mire, para Dios, los niños, para Dios, sus hijos, mi querida iglesia del Señor, son importantes. ¿Cuántos lo creen? Porque para Dios los hijos son de extrema importancia. Amén. Evidentemente ellos son los herederos, pero no solamente son herederos de bienes materiales o terrenales. No solamente hablo de que son herederos aquí en la tierra, sino que también son herederos de promesas que Dios va transmitiendo y haciendo evidentes en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Puede verlo en el caso de Abraham. ¿A quién Dios llama primero? ¿A Abraham, a Isaac o a Jacob? A Abraham, ¿no? Y le dice, sal de tu casa y de tu parentela, pero esa promesa también, ¿quién la recibe? Isaac. Pero mire, no solamente Isaac recibe la misma promesa que su padre, sino que Isaac es la promesa evidente en la vida de este varón llamado Abraham. La palabra lo dice, que le iba a dar un hijo. Pero ¿cuál es la situación? Que él y su esposa no habían podido tener hijos. Y Abraham le dice, Señor, me has bendecido abundantemente, pero no tengo a quien heredar. Y Dios da una promesa. Y no solamente, es importante, y quiero que me ponga atención en esto, no solamente las promesas se van transmitiendo a la familia, sino que también nuestros hijos son evidencia de muchas de las promesas que Dios dijo que iba a hacer en nosotros. Y ponga atención en esto. ¿Por qué Dios le dio una promesa de un hijo a Abraham? Porque si ese hijo no hubiera nacido, ¿quién iba a heredar la promesa? La promesa se iba a cortar ahí. Entonces, véalo ahí. Sale, porque a veces decimos, es que Dios promete cosas pero tarda mucho. No. Dios tiene un orden bien establecido y Dios hace siempre las cosas bien. En la mayoría de ocasiones, casi siempre tenemos prisa por recibir las promesas, ¿sí o no? Si hoy a usted le dijeran, ¿sabes qué? El día de mañana vas a recibir una casa, pero ese mañana se puede traducir en un año, en 10 años o hasta en tus hijos.
¿Sí o no? Pero ¿cuántos nos gustaría recibirla mañana mismo? ¿A ustedes no? Qué bueno que no, lo que de ustedes me va a tocar a mí entonces. A mí sí, a mí me gustaría que fuera mañana mismo. Sin embargo, las promesas de Dios no llegan cuando yo quiero, sino es cuando Dios así ya lo ha establecido. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ok. Y es de suma importancia traer nuestros hijos a Cristo. Fíjese, acabamos de leer aquí lo que dice la Escritura. Y fíjese que es algo muy común que los adultos en la mayoría de ocasiones despreciemos a las personas que hoy vemos pequeños, que vemos como niños. Porque decimos, pues, ¿qué puede hacer ese niño? Y sabe algo, esto no es excepción para con los apóstoles. Véalo ahí, dice la Escritura que empezaron a llevar a los niños al Señor. Y mire que para que unos niños quieran estar con una persona es porque esa persona es muy agradable, es porque esa persona probablemente tiene un espíritu amable, tiene un espíritu que es afable, tiene un espíritu que transmite paz. Y evidentemente el Señor tenía todas estas características. Y dice la palabra que los niños empezaron a acercarse al Señor. ¿Y qué pasa con los apóstoles? ¿Qué pasa? Que los empiezan a correr. Porque sabe algo, es algo muy común en los adultos, que llegamos a menospreciar lo que Dios va a hacer en ellos. ¿Por qué los vemos pequeños? Porque no creemos que Dios pueda hacer algo en ellos. Incluso también sabe, en nuestros propios hijos. ¿Cuántas veces usted como padre ha despreciado a sus hijos? O lo que Dios está haciendo en sus hijos. Por ejemplo, llega tu hijo y dice, mira papá, saqué un 9 de calificación. ¿Y usted qué dice? Pues es tu trabajo, ¿no? Es lo único que haces, nada más estás ahí echadote todo el día y ni modo que repruebes. En lugar de reconocer y decir, qué bueno que te esfuerzas. O sea, reconocer el esfuerzo es importante, ¿sí o no? Y sabe algo, para algo que nos gusta a los seres humanos es que el esfuerzo que a veces hacemos sea reconocido. Que a mamá le gusta que reconozcas que aunque su comida quedó salada, le digas que qué bueno por su esfuerzo, ¿no? O que papá que trabaja y se esfuerza y aunque a veces se va de mala gana, que también en casa le digan, ¿sabes qué? Qué bueno que te esfuerzas por nosotros. Reconocemos tu arduo trabajo, reconocemos que te levantas temprano, que sales de tu zona de confort para salir a trabajar, ¿sí o no? Porque el reconocimiento del esfuerzo de los demás en algún momento de la vida llega a ser importante. ¿Sale? Siempre hay que buscarlo y decirlo del modo correcto. Pero mire, ¿qué tan importante es que llevemos nuestros hijos a Cristo? Creo yo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida, porque sabe algo, la educación eclesiástica en los niños es súper importante. Es importante que los niños puedan saber y reconocer quién es Jesús en sus vidas, no solamente en su niñez, sino también en la vida de adultos, en su adolescencia, en su juventud, en cada aspecto de su vida. Es importante que desde hoy, que son pequeños, llevemos a nuestros hijos a Cristo. Porque si hoy que son niños no podemos llevarlos o buscamos excusas o peor aún escuchamos la voz de ellos y el deseo de no hacerlo, el día de mañana las consecuencias las van a sufrir cada uno de ustedes con sus hijos. Y le voy a decir algo, si a ustedes que son adultos les cuesta trabajo venir a la iglesia, imagínense a sus hijos, a sus adolescentes. Y si usted se vuelve partícipe de eso, le voy a decir algo, la situación se va a volver más complicada para cada uno de ustedes. Y esto es lo que justamente sobre lo que hoy vamos a meditar. Apenas presentamos a una nena hace unas semanas, pero hoy vea el mensaje, va a ser un poco diferente, pero va a ser un poco más certero en la vida de nosotros como padres. Ahora, llegamos a creer, y yo quiero preguntarle, ¿será que los niños hoy tienen relevancia dentro de un ministerio? Analice lo que le estoy diciendo. Porque de cierta manera, un niño difícilmente lidera una iglesia. ¿Sí o no? Si no puede liderar su vida, si usted no puede gobernarlo, ¿cómo va a gobernar otras cosas? ¿Sí o no? Pero creemos que ellos no tienen relevancia dentro de la iglesia. O más aún, o no más aún, sino también allá afuera se cree que los niños
no tienen relevancia dentro de la sociedad, pero ¿sabe algo? Ellos son los que se van a quedar cuando los que hoy somos adultos partamos de esta tierra. Si estamos de acuerdo o no. Ese justamente ha sido el error allá afuera en la sociedad. Que hemos dejado de poner atención en la formación de nuestros hijos. Por eso hoy el mayor nivel de delincuencia, ¿saben dónde está? No en los adultos, ¿saben quién? En los jóvenes. ¿Por qué? Porque hemos dejado de educar, porque hemos dejado de enseñar, porque hemos dejado de instruir, porque hemos dejado de corregir y decir: es que son niños, no pasa nada, están jugando a las pistolitas, están jugando a mamá y a papá, están jugando a darse de golpes. Pero sabes, esa educación hoy los ha forjado y allá afuera están las consecuencias. ¿Sí o no? Si está de acuerdo conmigo o no, porque si estoy diciendo algo incorrecto, usted puede decirme: ¿sabe qué? Lo que está diciendo está mal. Pero la evidencia dice más que lo que hoy yo les estoy diciendo a ustedes. Hoy los hijos agreden a mamá y a papá. Hoy los hijos echan afuera a mamá y a papá porque la herencia es de ellos y no les importa que mamá y papá hayan trabajado. ¿Se da cuenta? Que ese error, más que ser de los hijos, fue de nosotros como padres, que en algún momento dejamos de educar correctamente a nuestros hijos. ¿Sí o no? ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Aunque usted no lo crea, usted como padre, pero también ellos como hijos, porque la vida, aunque usted no lo crea, la vida en muchas ocasiones se va a encargar de educarlos a la mala. ¿Sí o no? Ok. Bueno, sé que no nos gusta, pero eso pasa. Ellos tienen mucha relevancia justamente también dentro de la iglesia. Y el Señor tiene preocupación y ocupación porque los niños puedan conocerle a Él. Y fíjese, la Biblia no nos habla, no nos dice qué pasó con estos niños, pero quiero yo pensar que el Señor te haya impuesto las manos fue algo extraordinario en la vida de estos niños. Conocieron al Señor, literalmente lo conocieron, pero después creo yo que también participaron mucho dentro de una iglesia y predicaron al Señor y enseñaron y vivieron una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de conducir a nuestros hijos por el camino del Señor para que cuando usted y yo partamos de esta tierra nos podamos ir en paz de esta tierra. ¿Sí o no? No solo se trata de traerlos a la iglesia y ya. Hoy le he dicho, hoy usted trae a sus niños. Hoy a la niña que vamos a presentar viene porque la traen, porque no puede quedarse sola, porque no hay nada de comer en casa, por muchas cosas, no sé. Pero hoy los niños vienen porque mamá y papá los traen. Y usted desde hoy, póngame atención papás, desde hoy, desde este tiempo, usted tiene que enseñarle a sus hijos a estar metidos en la presencia de Dios. Es que son niños, usted los va a formar. Y si usted hoy permite que los niños hagan lo que se les dé su gana, ¿sabe algo? Así van a crecer. Y si hoy que son niños usted no los puede gobernar, cuando sean jóvenes, ¿qué va a pasar? Tampoco usted los va a poder gobernar. Si hoy que son niños, en lugar de que él llore, usted llora porque no puede con él, cuando crecen más, no va a poder gobernarlos por ningún motivo. Y la Biblia lo dice, corrige al niño si realmente lo amas. ¿A cuántos papás les gusta corregir a sus hijos? ¿Y por qué lo hacen? Porque son unos malos, perversos, porque ustedes fueron infelices y ahora quieren que yo también sea igual de infeliz. ¿A poco no? No, porque quieres darle formación y decirle, hey, tu límite llega hasta aquí. No, pero es que yo, sí lo quieres, pero ¿sabes qué? Hoy no se puede. ¿Sí o no? Y muchos de nosotros vivimos esa situación, pero porque literalmente no se podía, ¿no? Y yo creo que a todos de niños nos pasó que íbamos a la tienda, híjole, cómo deseabas, no sé, un dulce o un gansito, pero sabías que monetariamente era imposible. ¿Y sabes qué pasaba? Que te aguantaba las ganas, ¿no? ¿Sí o no? Pero hoy que puedes, lo haces con tus hijos. Y sabe algo, a veces las cosas que vivimos nos hacen no poner límites por decir, es que ¿cómo voy a hacer que mi hijo se quede con las ganas de algo? ¿Sabes? Dejarlos con ganas de vez en cuando, eso les va a enseñar también muchas cosas a ellos, que no siempre se puede y que las cosas cuestan trabajo y esfuerzo
e incluso también dinero, ¿sí o no? Pero si no se los enseñamos, ¿qué va a pasar? Que para ellos toda la vida va a ser, puedo tenerlo, y cuando no lo tengan, se van a traumar, se van a frustrar. Pero porque tú no se los enseñaste. Tienes que enseñarles que no siempre se puede, y es más, en muchas ocasiones, hazlos trabajar sobre los méritos. Si tú cumples tu labor, yo puedo cumplir la mía. Si estamos de acuerdo o no, porque hay que enseñarles a los hijos el sentido de la responsabilidad y decirles, sabes que, oye, quiero esto, sí, pero ayúdame a barrer. No, es que yo no puedo hacerlo, entonces tampoco se puede. Y es algo que hasta el día de hoy, por lo menos yo, trabajo con mis hijos. Y no es que diga, es que el pastor les champa en su cara. No, yo les he enseñado, si yo participo contigo y te ayudo con lo que quieres, ¿por qué no obedeces? Si no eres obediente en las cosas que yo te solicito, obviamente no les pido cosas malas, pero si no eres obediente y no honras a tu madre y a tu padre, ¿cómo es que yo puedo participar contigo solamente en tus necesidades y no reconoces mi autoridad como tu padre? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Eso pasa hoy en día, que los niños agarran y se van. Oye, ¿y dónde estás? No, y pues, ¿a quién le pides? No, ¿a poco necesito pedir permiso? ¿A poco no? ¿Si estamos de acuerdo o no? Porque hemos forjado a niños que saben que pueden hacer su voluntad sin que usted y yo podamos meternos con ellos. Pero mire, ¿sabe algo? No es correcto. Desde un punto bíblico es totalmente incorrecto. Es más, es antibíblica esa situación, el vivirlo así. Tenemos que llevar a nuestros niños a Jesús. ¿Para qué? Para que verdaderamente ellos, nuestros hijos, se conviertan a Cristo y que no solamente sean simpatizantes con la iglesia o que solamente sean seguidores, sino que pasen de eso a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Y sabe algo, mi deseo como padre es que mis dos hijos, mi hijo y mi hija, tengan buenos logros académicos. Ese es mi deseo. Pero sabe algo, pero voy a trabajar más yo en ellos, que ellos permanezcan en Cristo, y lo demás va a venir por mera consecuencia de buscar al Señor. Ese es mi criterio. Y hay quien dirá, no, es que tiene que ser al revés. Mi deseo es que ellos lleguen a la eternidad con Cristo. Claro que yo deseo verlos prosperados, y deseo que Elías tenga una casa bonita y que Sofía tenga una familia bonita y que pueda cumplir su sueño de ser lo que ella quiere ser el día de mañana. Claro que ese es mi deseo, y voy a trabajar, y sabe algo, por eso me levanto temprano y voy a trabajar y busco el pan de cada día para que ellos puedan lograrlo. Pero principalmente mi trabajo con ellos es la educación eclesiástica que Dios me ministra a mí para yo poder ministrársela a ellos. Ese es el orden correcto conforme a la palabra de Dios. ¿Si estamos de acuerdo o no? Que no solamente sean simpatizantes, que sean discípulos. Que el día de mañana ellos, sus hijos, puedan liderar a donde Dios los pueda llevar. Pero ¿sabe algo? Eso depende 100% de cada uno de ustedes como padres. Si el día de mañana su hijo va a poder ser un buen padre o va a ser un mal padre, eso va a recaer sobre cada uno de ustedes, porque ustedes fueron el ejemplo principal en la vida de cada uno de ellos. Mire, es un trabajo arduo el que tenemos los padres. Este es trabajo de nosotros. Mire, aproximadamente el 70% de los jóvenes cristianos que asisten regularmente a una iglesia durante la adolescencia se alejan entre los 18 y 22 años más o menos. Se considera una edad crítica esta. ¿Por qué? Porque entre los 18 y 22 años es cuando ocurre el mayor nivel de deserción de los jóvenes que asisten a una iglesia. Y le voy a decir algo. En algún momento sus hijos van a querer dejar de venir a la iglesia. Y acuérdese de lo que le estoy diciendo. Y si eso llega a pasar, es porque usted y yo cometimos algunos errores por ahí. Se considera una edad crítica. ¿Por qué? Porque entre los 18, ya cuando son adultos, ¿qué pasa cuando llegan a los 18? Y te lo han dicho, y si no te lo van a decir. ¿Qué pasa cuando llegan a los 18? A ver, alguien, un papá que me pueda decir. ¿Qué le dijeron cuando su hijo llegó a los 18? Y yo ya soy mayor de edad y yo voy a hacer lo que se me dé mi gana. ¿Sí o no?
Y justamente ahí es donde surge el acto de rebelarse y hacer justamente, ser voluntarios y decir, yo ya soy adulto y bueno, si algún día Elías o Sofía me llegan a decir, ¿sabe qué les voy a hacer? ¿Qué cree que voy a hacer los que me conocen? Con mucho gusto y con mucho amor voy a entrar, voy a agarrar la primera bolsa que me encuentre, voy a sacar sus cosas. Sí, se lo prometo. Y los que me conocen, saben que sí lo hago. Porque sabe algo, no porque tengan la mayoría de edad, significan que puedan faltarte al respeto o brincarte tu autoridad. Porque sabe algo, aunque el día de mañana ya estén casados y todo, tienen que aprender a honrarte, ¿sí o no? Es más, no saben ni lo que dicen, porque tarde que temprano van a regresar a ti pidiendo consejo, ¿sí o no? Pero si llega el momento en el que tu hijo, tu hija se siente capaz de decir, ¿sabes qué? Ya puedo y no me importa lo que digas, pues con todo el dolor del mundo. Y no es que diga, ay, qué satisfacción, que voy a descansar. No, me va a doler, ¿no? Pero él tiene que saber que aunque tenga 18 años, no ha aprendido nada todavía de los asuntos de la vida. Y sabe algo, aún los que ya crecimos, ya somos adultos, y aún los que son mayores que nosotros, ellos podrían decírselo, ¿ya lo saben todo? Te van a decir, no, toda la vida estamos aprendiendo cosas nuevas. Toda la vida estamos en un proceso de aprender. Pero ¿sabe algo? ¿En qué momento por qué se llegan a rebelar, perdón? Porque nosotros como padres nunca llamamos la atención a tiempo. Y normalizamos y dijimos, es que son niños, no pasa nada, ¿sí? Pero esos niños crecieron y crecieron y crecieron y los límites nunca fueron firmes para ellos. Por eso, tarde que temprano, terminan haciendo lo que se les da su gana, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo se puede revertir esto? Esto tiene mucho que ver con la influencia en el hogar. Hay un estudio que indica y dice que si ambos padres se mantienen activos en la fe, que si ambos padres se mantienen dentro de una iglesia y si ambos padres permanecen, y no solamente permanecen, sino que las conversaciones en casa, en la mesa, con los hijos son palabra de Dios, el 93% de sus hijos permanece firme y estable dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque mamá y papá se han mantenido firmes en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Eso hace la diferencia. Eso hace totalmente la diferencia. Ahora, quiero que me acompañe a Deuteronomio 6:4. Por favor. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿cómo dice? Uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde dice? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿en dónde dice? ¿En dónde dice? En tu casa, y andando por el camino y al esconderte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus, versículo clave, el 7, y las repetirás a quienes dice, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te Ok. Yo le quiero preguntar a ustedes, papás, ¿de qué tratan tus conversaciones con tus hijos en casa? ¿De qué tratan tus conversaciones cuando todos están comiendo, cuando ya terminaron de comer? ¿De qué tratan sus conversaciones? ¿De qué tratan? Porque la Biblia dice que debes hablar con ellos de día y de noche al entrar y salir. ¿Sobre qué dice? Sobre la meditación en las Escrituras. ¿Sí o no? Y sabe algo, le repito lo que siempre le digo, no estoy hablando de un acto religioso, estoy hablando de un estilo de vida. ¿Qué aconsejas, póngame atención, qué aconsejas a tus hijos cuando alguien los busca para reñir? ¿Qué haces cuando alguien busca a tus hijos para problemas?
¿qué hacemos? ¿Qué aconsejas? ¿Aconsejas venganza o lo aconsejas para buscar la paz? ¿Qué aconsejamos? La mayoría aconsejamos, no, si Él te quiere dar, no, tú quítate, dale, y en el nombre de Jesús, dale. Ahora vayamos a la Biblia. ¿Es conforme a la voluntad de Dios aconsejar a nuestros hijos a hacer más grande el pleito? ¿No? ¿Y por qué no aconsejamos así entonces? ¿Qué aconsejas cuando alguien lo busca para pleito? ¿Venganza o a que busque la paz? ¿Qué les enseñamos cuando, póngame atención, la mayoría de aquí tenemos hijos adolescentes? ¿Qué aconsejamos a nuestros hijos cuando ellos tienen curiosidad por irse por ahí de parranda con los amigos? ¿Qué aconsejamos cuando nuestros hijos tienen curiosidades por cosas que los muchachos de afuera normalizan y hoy hacen, como tomar alcohol, como fumar, como consumir drogas? Porque el consumo de drogas empieza más o menos desde los 9 años. ¿Qué aconsejamos a nuestros hijos? Y usted dirá, no, mis hijos no, ni se imagina lo que pasan sus hijos. Mi hijo tiene 14 años, pero entrando a la secundaria le ofrecieron de todo lo que, es más, lo que a mí nunca me habían ofrecido. En la escuela, ¿sale? En la escuela. ¿Y a sus hijos? ¿Cuántos saben que a sus hijos les han ofrecido cosas? Dice, no, pero en la secundaria. Yo empecé con malos hábitos cuando iba yo en segundo de primaria, por un muchacho que entraba a la escuela para darnos clases, no sé de qué, pero entraba. Con él empezamos con revistas incorrectas. Tenía yo 7 años. Estamos hablando de la primaria. ¿Sale? Así que no descuide a sus hijos. Los hijos son con mamá y papá. ¿Y quién más? Nadie más. ¿Sale? Un Dios. ¿De qué tratan sus conversaciones? ¿Previene a sus hijos de cosas que ya están a punto de vivir? ¿Sí o no? ¿Qué enseñamos cuando buscan las cosas de afuera? Una mentalidad incorrecta es decir, es que son niños, o sea, son jóvenes y tienen que vivir, tienen que saber, y sabe algo, ok, está bien, pero y entonces el consejo de la palabra, ¿qué está haciendo nuestra vida? Porque yo tengo conocidos y incluso hasta mi propia familia puede decir, no, déjalo que vaya y conozca, que sepa y así, pero ¿sabe algo? Sé que para mi hijo hay cosas bastante peligrosas, sé que para mi hija hay cosas bastante peligrosas y tengo que buscar el consejo de lo que la palabra dice que yo tengo que hacer con ellos. No lo que el mundo dice, porque ¿sabe algo? El mundo va a querer vestirlos, calzarlos, enseñarles y todo lo que pueda hacer con ellos. Sin embargo, es mi deber siempre estar detrás de ellos como padres, tratando de darles una buena guianza. ¿Y sabe algo? E incluso vas a poder aconsejarlos y ya depende de ellos seguir el consejo o no hacerlo. Antes de que mi hijo entrara a la escuela, yo le hablaba de determinadas cosas. Le dije, mira, si haces esto, puede pasar esto y esto. Y si pruebas esto, pasa esto y esto y esto y así y así y así. Él con ese conocimiento, él va a tomar la decisión de si hace o no hace determinadas cosas. Y sabe algo, nuestros hijos por encajar van a hacer muchas cosas. Usted lo hizo, yo lo hice. Pero hoy que tenemos el consejo de la palabra de Dios, ¿ellos pueden vivir una vida diferente a nosotros? Claro que sí, pero siempre y cuando tú también se lo ministres y se los enseñes. Si estamos de acuerdo o no. ¿Sabe algo? Hablando justamente de los adolescentes.
A veces como padres somos bastante permisivos y creemos que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, pero ¿sabes algo? Basta en muchas ocasiones con que en una sola ocasión vivan algo, prueben algo, para que eso se vuelva una adicción en la vida de cada uno de ellos. Y no hablo necesariamente de drogas, ¿sale? No hablo necesariamente de sustancias químicas, no, hablo de hábitos que ellos pueden llegar a tener en su vida, que nosotros probablemente nunca en la vida nos vamos a dar cuenta. Hay cosas que yo hice que mis papás jamás se dieron cuenta, a menos que yo se los hubiera dicho en ese tiempo. Hay cosas o hábitos que yo tenía en la escuela que nunca nadie se enteró, solamente Dios y yo sabíamos. Sí, y creo que todos anduvimos por ese camino, ¿sí o no? Que nadie más supo. O hay vivencias que tuvimos que nadie más supo más que nosotros y Dios ahora que estamos en Él, ¿sí o no? Sus hijos también pasan por las mismas situaciones. Y el asunto es, ¿cómo usted está trabajando sobre la vida de sus hijos? ¿Verdaderamente está usted forjando un carácter de Dios en la vida de sus hijos? Porque si pasamos esto por alto, créame lo que el día de mañana va a pasar. Hoy decimos, no pasa nada, es niña, es normal que griten, que pataleen. Ok, pero el día de mañana eso te va a alcanzar. Y te vas a dar la arrepentida de tu vida diciendo, es que lo hubiera hecho, sí, pero ya es tarde. Y ahora va a tener que aprender por otra situación. Entonces es una labor que requiere mucha dedicación poder llevarlos a Cristo. Pero mire, póngame atención, papás, llevar a Cristo a tus hijos no es mi deber, es tu deber, es su trabajo, no es mi trabajo. Mi trabajo es orar y velar por ellos, sí, y los voy a aconsejar, sí, pero mira, si a ti no te hacen caso, ¿crees que me van a hacer caso a mí? Porque tú eres su figura, su primer figura de autoridad es su padre y su madre. Y si usted le enseña a honrar y a respetar autoridades principales que son ustedes, lo va a hacer con los demás. Pero si a usted no le hacen caso, aunque yo sea el pastor, tampoco me van a hacer caso a mí. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Me equivoco? Ok, no lo estoy regañando, es un consejo. Mire, en alguna ocasión los discípulos preguntan al Señor sobre quién sería el mayor de ellos. Y ahora le hago otra pregunta. ¿Cómo trabaja usted? Y esa es una predicación que hace tiempo quiero compartirle, pero no se ha dado, o más bien no nos ha dado luz verde el Señor para poder compartirle. ¿Qué hace usted? Bueno, le voy a hacer otra pregunta antes de eso. ¿Cuántos de ustedes saben qué hijo tiene ese deseo de competir todo el tiempo? Todos tenemos un hijo al cual le gusta competir en muchos aspectos. ¿No tienen ningún hijo así en casa? No, qué bueno. Les digo que, hombre, aquí puros hijos. Es lo bueno que esta predicación no es para ustedes entonces. ¿Qué hacemos cuando tenemos un hijo al cual le gusta competir todo el tiempo con su hermano o con los que están alrededor? Por ejemplo, yo era uno de esos. Cuando fui niño, a mí siempre me gustaba competir. Y siempre me gustaba ganar. Siempre. Y para mí perder, hasta llorabas de frustración de cuando perdías. Yo sí era muy así. En la escuela no me gustaba competir, no, que otros sacaran 10. No. Pero en otros aspectos sí me gustaba competir. ¿Qué haces o cómo trabajas ese espíritu de competencia que a veces llega a haber en tus hijos? ¿Cómo lo trabajas? ¿Lo fomentas más? ¿Lo fomentas más? ¿O ministras palabra diciéndole, hijo, tú estás en tu carrera, este es tu camino, esto es lo que Dios te puso a ti, los demás están en otra situación, los demás tienen otra cosa que hacer, tú enfócate en lo que tienes que hacer? ¿Cómo es que trabajas con ellos esto? Porque digo, están los dos casos, no, tú puedes más, no, tú dale y pasa por encima de quien sea, y porque tú eres más, porque tú eres de los legendarios Gutiérrez. Y los Gutiérrez nunca estamos por debajo de nadie, ¿no? Y hasta señalamos para arriba.
En lugar de decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué enseña la Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana? Que a los demás siempre los veamos como superiores a nosotros. Que aprendamos a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo lo fue. ¿Con quién compitió Jesús? ¿Compitió con Caifás, sí o no? Para enseñarle que él era mejor sacerdote que él, ¿sí o no? Compitió con Nicodemo para que Nicodemo supiera que el Señor lo sabía todo, ¿sí o no? ¿Con quién compitió el Señor? Con nadie. Compartió y vivió en humildad conforme a la voluntad del Padre. Eso es justamente lo que hoy nosotros también tenemos que enseñarles a ellos, ministrarles a ellos. Vamos a Mateo 18. Dice Mateo 18: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Preguntaban los apóstoles. Fíjese, hay aquí un espíritu de competencia para ver quién es mejor que los demás, para ver quién va a recibir la mejor herencia. Y sabe algo, no tiene idea. Hoy conozco a mucha gente por la gracia de Dios, pero también conozco muchos padres que siempre ponen en modo competencia a sus hijos. Porque un hijo siempre llega más lejos que los demás, académicamente, monetariamente, en muchos aspectos. Y siempre hay un padre que presume más a un hijo que a los demás. Y cuidado con que nosotros como padres fomentemos ese espíritu de competencia entre nuestros hijos, porque sabe algo, no es correcto delante del Señor. Tienes que hacer entender a tus hijos que tienen un lugar especial en tu vida, en tu corazón y en su vida, y al otro de la misma manera, porque no puedes hacerlos competir, principalmente porque son hermanos. Y sobre todo tienes que enseñarle a tus hijos a honrarse, a amarse y a cuidarse y a protegerse entre ellos. Porque si entre hermanos no lo hacen, se está complicado, mis hermanos. Si yo no enseño a Elías y a Sofía a cuidarse la espalda uno a otro, ¿sabe algo? Está complicado entonces. No a cubrirse sus errores, no hablo de eso, no hablo de solapar, sino que hablo de ayudarse, de que la ayuda sea mutua, que el día de mañana que Elías no pueda y no tengan un solo peso para comer y ella sí, que ella pueda ayudarle, y si es al revés, que ella pueda hacerlo, y que aún eso él le enseña a su esposa y él a su esposo a aprender a amarse unos, porque híjole, esa es una batalla bien fuerte también. Porque resulta que eran muy hermanos, pero cuando se casan, después ya no se pueden ver por la influencia que el esposo o la esposa tiene sobre su hija o sobre su hijo. ¿Sí o no? Pero usted ministre estas cosas a ellos, que ellos aprendan a que toda la vida van a tenerse el uno al otro. ¿Sí o no? O sea, creo que no estoy enseñando nada incorrecto, ¿sí? Dice, en aquel tiempo que vinieron a él y preguntaron, Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora le pregunto, ¿cómo es un niño? ¿Por qué el Señor les da la respuesta llamando a un niño? ¿Cómo es un niño? ¿Ah? Inocente, ¿qué más? ¿Cómo? Es perdonador, ándele, sí. Sí. ¿Qué más? Mire, cuando eres un niño, no compites con nadie. Cuando eres un niño, no te preocupas. ¿Se acuerdan cuando fueron niños? Que ya llovió, ¿no? Ya llovió, ya secó, ya granizó y volvió a llover y de eso. Pero ¿recuerdan cuando ustedes fueron niños? ¿Sí o no? ¿De qué se preocupaban? De nada, de absolutamente nada. Pero ¿sabe algo también cómo es un niño? Un niño es totalmente dependiente de su mamá y de su papá. Porque el Señor habla a los apóstoles y les dice, a ver muchachos, el que no sea como un niño, como ahorita el que les estoy presentando aquí, no entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué se los dice el Señor?
Primero, porque un niño tiene muchos aspectos maravillosos, no se preocupa por nada. Un niño no se preocupa por ejemplo, ahorita estoy viendo al hijo de Abraham. Oye, se me olvidó su nombre, Samuel, ¿qué vas a comer ahorita? ¿Y estás preocupado por lo que vas a comer? Sí. ¿Qué vas a comer? ¿Quién te va a dar de comer? ¿No sabes? ¿A quién le vas a pedir dinero para comprar? ¿A tu mamá o a tu papá? A su hermana, dice. Pero mire, en realidad él no está preocupado por nada. Lo único que le preocupa ahorita es que hace calor. Pero él no está preocupado por si mañana va a comer. Él no está preocupado por si su papá ya pagó el impuesto, ya pagó la luz, el agua. Él no está preocupado por nada. Y la Biblia lo dice, si no vuelven a nacer y no aprenden a ser dependientes del Padre como hoy un niño lo es, y si no aprenden a perdonar, porque ahorita el niño puede pelearse con otro niño y sabe algo, ¿sabe quién sí se va a enojar? ¿Quién se va a enojar? Su papá y su mamá. Pero el niño más tarde va a estar jugando fútbol con ese niño que le dio un moquetazo. Porque saben algo, hay algo que los niños no saben hacer y es guardar rencor u odio. Hay una edad en la que ya que se vuelven bien rencorosos, pero cuando realmente son unos niños, la esencia que los caracteriza es que son totalmente inocentes y no odian, no guardan rencor, solamente juegan y así. Y no sé si recuerde, pero le he dicho en algunas ocasiones, por lo menos a mí me pasó, yo tenía mucha prisa por crecer. Yo quería ser libre, yo quería crecer para poder irme a las fiestas, para poder irme a la feria, para poder ir y hacer y comprar. Y hoy que crecí, ya no quiero crecer. Porque esos momentos de juego y descanso y de despreocupación se convirtieron en trabajo, en preocupaciones, en educar, en proveer, en muchos aspectos. Y sabe algo, no está mal, porque todos tenemos que aprender a madurar. Pero sabe algo, teníamos tanta prisa por crecer que no disfrutamos en su totalidad de poder jugar y disfrutar de ese momento en el cual fuimos niños. Pero hoy el Señor nos invita otra vez a ser niños, no para regresar a esas cosas de niños, sino para poder aprender a perdonar, para poder aprender a ser dependientes como hoy los niños pequeños lo son de sus padres. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente has aprendido a depender de Dios en su totalidad? ¿O solamente buscas a Dios cuando hay necesidad, cuando quieres algo de Él o cuando necesitas algo de Él? Porque habemos un montón de gente que lo buscamos así. Cuando queremos algo, cuando pasa alguna enfermedad, cuando hay necesidad. ¿Cómo es que tú ves a Dios en tu vida? Como proveedor, ok, de acuerdo, yo también. Pero ¿eres totalmente dependiente de Él? ¿Lo buscas todo el tiempo? Hay que ser como niños otra vez. Y lo dice, de cierto os digo que si no os volvéis como uno de ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la educación que brindemos a nuestros hijos afirmará y hará tangibles las promesas de Dios, o la educación que les demos los desconectará totalmente de las promesas que Dios y de los planes que Dios tiene para ellos. Lo que tus hijos vayan a hacer en Dios el día de mañana recae completamente en las manos de ustedes como padres. Ustedes forjan su carácter, ustedes forjan su persona. Entonces, la educación que hoy les brindes va a determinar el curso de la vida de sus hijos. Y yo le pregunto a usted, ¿realmente los estás educando bien? ¿Estás dando valores cristianos a tus hijos o estás dando valores con tus apellidos que ya traes? Porque, por ejemplo, en mi familia lo común es tener hijos y abandonarlos. En mi familia han fallecido muchos. El papá de mi papá falleció por alcohol. El segundo abuelo también murió por causa de alcohol. Tíos que hemos tenido por la misma situación, por alcohol. Eso es lo que mi apellido a mí me ha enseñado, que entre más alcohol, más hombre te vuelves. ¿Qué es lo que traes implantado en tu apellido
que has transmitido también a tus hijos? Analice lo que le estoy preguntando. ¿Qué es lo que tu apellido te implantó a ti que ahora también lo estás implantando en tus hijos? Y le vuelvo a preguntar, ¿estás transmitiendo valores cristianos a tus hijos realmente o estás transmitiendo lo que tú eres como persona? Ahora, no digo que seas una mala persona, no, pero analiza tu persona con la persona de Cristo y ¿sabes qué? Vamos a entender que hay un montón de cosas que están mal en nosotros. ¿Sí o no? Entonces, padres, lo que hoy ministres a tus hijos, la educación que les des, va a determinar el curso que va a tomar su vida. Entonces, los padres somos los principales responsables de formar el carácter y de transmitir los valores espirituales y de corregir con amor e instrucción a nuestros hijos. Tú eres el responsable. Y va a decir alguien, no, pastor, la verdad es que yo no tengo tiempo, yo trabajo, yo por eso los mando a la escuela. Y te voy a decir algo, la escuela no educa. La escuela imparte una enseñanza académica. 2 más 2, ¿cuánto es? Ok, ¿y quién descubrió América? ¿Y en qué año fue el día de la independencia? 16 de septiembre, ¿qué año? Ok, eso es lo que la escuela le va a enseñar a tus hijos. Pero los valores los va a aprender ahí en tu casa. Ahí en tu casa. Mire, siempre lo hemos dicho, los niños son como una esponjita y absorben lo que ven de usted. ¿Sí o no? ¿Por qué el niño es enojón? Porque se parece, dice la hermana, porque se parece a su papá. Porque la niña es berrinchuda. Porque se parece a su mamá. Y luego pasa el tiempo y te pareces a tu abuelo, así era tu abuelo como tú y cosas así. Ok, ¿cuándo le has dicho a tu hijo o a tu hija, póngame atención, oye, cada vez más te pareces a Jesús? ¿Cuándo se lo has dicho? ¿Cuándo le has dicho a tu hija, oye, eres como Ruth, eres virtuosa, valiosa, amas a Dios y temes a Dios? ¿Cuándo le has dicho, hijas, cuándo tu papá te ha dicho eso? ¿O cuándo le has dicho a tu hijo, eres como Abraham, hijo, tienes fe y crees en Dios, obedeces a Dios, obedeces a la primera? Hijos, ¿cuándo te ha dicho así tu padre? Jamás, porque solamente señalamos las cosas que están mal en ellos. Pero yo le pregunto a usted, ¿realmente tú aplaudes cuando hay un logro en la vida de tus hijos? O de no, es tu deber, ¿qué más puedes hacer? ¿Sabes algo? Incentívalos, motívalos. Ellos cometen errores como tú y como yo. Pero si contigo nunca fue el caso de que reconocieran lo bien que hacías, ¿por qué no lo haces ahora tú con ellos para empezar a hacer esa diferencia que ellos necesitan? ¿Sí o no? Y Deuteronomio 6:7 lo leíamos, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué educación estás impartiendo? Y sabe algo, usted podría decirme con todo derecho, ¿sabe qué, pastor? ¿A usted qué le importa? Primero eduque los suyos y luego yo los míos. Y sabes algo, probablemente tengas razón. Pero mira, te voy a decir algo. Antes que ser tus hijos, son de Dios. Y a Dios tienes que entregarles buenos resultados, buenos hijos. ¿Sí o no? Antes que ser tuyos, Dios te los dio y es tu responsabilidad educarlos y cuidarlos. Así que yo le aconsejo a que consagre e impulse, y es más, que empuje, que obligue a entrar a sus hijos a la presencia de Dios. No, pero es que es su libertad, pastor, y ellos pueden decidir. No, ahorita no están en la edad de decidir. El día que estén en la edad de decidir es porque ya se pueden ir de su casa. ¿Sí o no? No, pastor, es que mi nene, 35 años, ¿qué va a hacer? No sabe trabajar, no sabe cocinar y no le voy a tocar una que no sabe. 35 años. Por eso Paquita, la del barrio, dice, ¿cómo dice Paquita, la hermana Paquita? Así los vuelven inútiles. Y por eso luego la mujer le dice, ¿me estás oyendo?
hermano? ¿Sí o no? Porque sabe algo, inutilizamos a nuestros hijos, ¿no? Creo que lo hablábamos en la semana, en la predicación pasada. No, es que a mí mi papá me trató como una princesa, como una doncella. Y mi mami me enseñó que las princesas no cocinamos porque el manicure, ¿sí vea? Porque el pedicure es el del pie. Porque el manicure se echa a perder. No, no estás lista. Te van a regresar con todo y moño a tu casa. ¿Sabe algo? No se trata de eso. Porque la mujer no llega a ser chacha de nadie, ni el hombre llega a ser chacho de nadie. Esto es mutuo. Pero ¿dónde lo van a aprender? ¿Por qué hoy los hijos no se quieren casar? Porque los padres somos malos ejemplos para ellos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es la verdad. Y mire, con esto termino. ¿Han escuchado alguna vez hablar de Timoteo? ¿Quién fue Timoteo? Era un hijo al cual Pablo estimaba y amaba muchísimo. Es más, fue el heredero ministerial, si así lo queremos ver, del apóstol Pablo. Pero, gloria a Dios, un muchacho ejemplar, un pastor muy joven. No solamente fue pastor, sino que también fue misionero, fue pastor en Éfeso, fue el mensajero de confianza de Pablo. También sabe qué hacía, fortalecía y cuidaba a las iglesias del Señor, enseñaba y cuidaba y procuraba la sana doctrina, y sobre todo, póngame atención, era un muchacho extremadamente, pero súper extremadamente ejemplar. Pero ¿sabe qué tuvo que hacer Pablo? Tuvo que hacer lo que a ustedes no les gusta hacer con sus hijos: corregirlos. Porque dice la Biblia que en algún momento Timoteo sentía un poco como de vergüenza por el evangelio, como que se estaba ahí llenando de cosas en Éfeso. Y Pablo le dijo: Timoteo, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Y no te avergüences porque el evangelio en el cual estás te va a dar la salvación de la vida eterna. Y predica a Cristo sin temor, y cuídate de los falsos profetas. Cuídate a ti mismo, porque si cuidas a ti mismo, cuidas a los que te oyen, y evidentemente caminas a la salvación. Pablo no lo ocultó. ¿Dónde lo escribió? En las cartas. Pero ahora, ¿de quién aprendió eso Timoteo? Gloria a Dios, qué bueno. Vamos a la segunda carta de Timoteo 1:5. Y me parece que es en la versión NBI, por favor. Sí, es en la nueva versión internacional. Segunda carta a Timoteo 1:5. ¿Sí? ¿Sí? Mire, ¿cómo dice? Gracias. Dice: traigo a la memoria, ¿cómo dice que era su fe? Honesta, correcta, pura. La cual, léalo usted, la cual, ¿qué dice? Loida, a tu abuela, ¿quién le impartió la fe? Loida. ¿Quién era Loida? Y luego dice: y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. ¿Quién le enseñó a Timoteo la fe en Cristo Jesús? ¿Su abuela? No sabemos qué haya pasado con su padre, no sabemos si se fue, si murió, si los dejó, si tuvo otra familia, no lo sabemos. Pero la Biblia es bien clara y dice: ¿de quién aprendió la fe Timoteo? ¿De su abuela y de su madre? ¿Quién tiene la responsabilidad de educar de manera ministerial a los hijos? ¿Pablo? No. Su madre y su abuela. En este caso, si eres papá soltero, tú. Si eres mamá soltera, tú. Si eres papá y mamá, es responsabilidad de usted. Se lo vuelvo a repetir: no es mi responsabilidad. ¿Sí o no? Porque si el día de mañana es más, yo tengo la autoridad para corregir a sus hijos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Sabe algo? Jamás voy a hacer algo para lastimar a sus hijos. Dios me libre, y Dios me lo demande aún así.
Pero mire, si no queremos que alguien más corrija a nuestros hijos, hay que hacerlo nosotros. ¿Me explico? Y vea lo que dice aquí. Y se habla de Timoteo, que un líder ejemplar, un líder que todo el mundo decía, ese muchacho, no hay nada que decir, todo lo contrario, gloria y honra al Señor por lo que este muchacho hizo. Pero ¿sabe quién impartió esto? Su abuela y su madre. Si el día de mañana tus hijos son hombres y mujeres que aman y tienen temor de Dios, te digo algo, esa va a ser una de tus coronas, saber que criaste hombres y mujeres que aman a Dios, que no se rindieron a las cosas del mundo. Pero si forjaste niños y niñas que hoy están desconectados, lejos de ser una corona, eso te va a deshonrar como padre y como madre. ¿Me explico? O sea, es una labor ardua y difícil la que usted tiene que hacer en esta vida, porque antes que ser suyos, son de Dios. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo, no se apartará de él. La corrección no es para hacerles daño, mis amados hermanos. Niños, jovencitos, señoritas, la corrección o un no de tu padre no es porque te odie, porque no te quiera, no. Cuando Dios nos dice que no, es para cuidarnos, para protegernos. ¿Sí o no? Cuando tu mamá y tu papá te dicen no puedes ir, no vas a ir, no vas a hacerlo, no es porque te odien, es porque ellos te están cuidando de algo que hoy probablemente tú no puedas percibir o entender. Siempre un no va a ser para cuidarte, para protegerte. Entonces llévalo por el camino del Señor y cuando ellos crezcan van a poder permanecer en Cristo porque tú les enseñaste los valores de iglesia y les enseñaste que la eternidad es con Cristo y no con las cosas que hay allá afuera. Es importante poder forjar ese carácter en ellos, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría que sus hijos llegaran a puestos importantes en el gobierno? A mí sí me gustaría, pero ¿sabes? Y si forjamos hombres y mujeres que puedan llegar a ese lugar para predicar del evangelio donde hay mucha necesidad. Y usted dirá, ¿pero qué necesidad hay en el gobierno? Lo que hay es mucho dinero, sí, pero el dinero no quita las necesidades que puedan haber ahí adentro de su corazón. Oiga, es que yo no aspiro a tanto, yo solamente quiero que mi hija sea maestra y probablemente tu hija sea la primera o hijo, el primer maestro que va a inculcar valores cristianos en esa escuela donde todo se hace menos buscar al Señor. No, es que, y si en esa fábrica, en ese negocio, ellos son el parteaguas para muchas vidas, es que tú no sabes a los hijos que estás educando que el día de mañana van a llevar esa palabra de salvación a las personas. Pero si hoy tú no lo forjas, van a estar igual de perdidos que los demás. ¿Y quién les va a predicar si ninguno de nosotros forjó hombres y mujeres listos para llevar el evangelio? ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí me explico o no? Y vuelvo a repetir, esto no se trata de religiosidad, se trata de vivir en Cristo realmente. Y mire, ahora sí ya termino de veras, ahora sí. Tercera de Juan 1:4. Salud. Y mire, y quiero que se lleve este versículo a su casa y es más, que lo mande a imprimir para que usted se acuerde de lo que usted tiene que hacer, porque esto lo van a disfrutar ustedes si hacen conforme a las Escrituras. Dice tercera de Juan 1:4, dice, no tengo mayor gozo que este. ¿Cuál? El oír que mis hijos andan. Papás, atesora este versículo en tu casa, en tu corazón. Y que el día de mañana que veas a tus hijos con su familia, que de ti pueda salir esto. No tengo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en ¿cuál verdad? Cristo. Él es la verdad. Así que trabaja. No pases por alto lo que hoy tus hijos hacen. No consientas y no digas, es que son pequeños. No. De la verdad te lo pido en el amor de Dios. No consientas eso. Si tienes a un niño que hace berrinche y en ese berrinche te patalea, te pega y te dice tonto y te dice loca, tonta, no sé, que no te cause gracia, no lo permitas, porque eso va a subir de tono y después no vas a poder controlarlo. Te lo puedo asegurar, te lo aseguro.
Más vale un chanclazo a tiempo que después te andes arrepintiendo. ¿Sale? Y la Biblia, Proverbios dice eso: corrige a tu hijo. Si realmente amas a tu hijo, corrígelo. Todos queremos verlos triunfar en esta vida, ¿sí o no? Pero el mayor triunfo que vamos a ver, el mayor triunfo que voy a ver, es poder ver a mis 2 hijos allá en la eternidad con Cristo, porque para allá vamos. Amén. Ese va a ser el mayor logro, porque lo que hagamos aquí se va a quedar. No animo y no exhorto a que no estudien, no saben algo, estudien, prepárense, porque la vida se ha vuelto más difícil que antes. Prepárense, estudien y sobre todo busquen al Señor, pero busquen las cosas que son eternas, porque lo de aquí se va a acabar. Amén. Entonces, la corrección no es para hacerles daño. Lo que hoy corriges es para mejorar sus conductas, para que el día de mañana estos niños puedan ser testimonio y digan como Timoteo: oiga hermano, oiga hermana, qué buen muchacho crió, qué buena señorita crió, qué hombres y mujeres con valores han criado determinados hermanos, porque son hombres respetuosos, corrigen, aman y siempre están haciendo cosas buenas para la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: crear hijos con valores cristianos, crear hijos que amen a Dios, pero que también tengan la capacidad de amar y perdonar a su prójimo. Eso es el consejo de la palabra de Dios justamente el día de hoy. No que sean arrogantes, no que sean groseros, porque eso ya todos lo traemos en el ADN. Enseñemos a nuestros hijos a ser como Jesús. Amén. Ahora, ¿tienen listo el video? Amén. Terminamos. Ponga atención en este video que le van a compartir. Tu hijo es un reflejo de lo que ve en casa. Y la verdad es que no va a repetir solo tus palabras, sino lo que observa todos los días. A veces, como papás, nos desgastamos dándoles sermones interminables, diciéndoles qué hacer, cómo portarse y qué no decir. Pero se nos olvida lo más básico de todo. Ellos nos están mirando todo el tiempo y registran cada gesto, cada tono de voz y cada reacción que tenemos. Les exigimos que no mientan, que siempre digan la verdad, pero suena el teléfono y nos escuchan decirle a alguien: diles que no estoy. O vamos manejando y se nos atraviesa un carro y soltamos una lista de groserías frente a ellos. Luego nos sorprende que la maestra nos mande llamar porque el niño fue grosero con un compañero y nos preguntamos de dónde sacó esas actitudes, pues la respuesta suele estar en la sala de nuestra propia casa. Si en el hogar lo normal son las discusiones, si ven que para solucionar un problema hay que alzar la voz, azotar puertas o dejar de hablarse por 3 días, no nos podemos sorprender cuando ellos hagan lo mismo. Pero si en tu casa se respira cariño de verdad, si ven que tratas bien a tu pareja, a tus papás o a tus vecinos con amabilidad, ellos aprenden a ser amables sin que se los tengas que imponer. Si ven abrazos y escuchan palabras de apoyo cuando alguien se equivoca, aprenden a ser compasivos. Esas cosas no se enseñan con una charla sentados en el sofá, ni con regaños. Esas cosas se contagian con la convivencia diaria. No podemos pedirle a un niño que controle sus emociones si nosotros, que ya somos viejos, explotamos a la primera. El respeto es algo que se gana demostrándolo, no imponiéndolo con miedo. Al final tu casa termina siendo la escuela más poderosa de todas. Y tú, quieras o no, eres el profesor más importante que van a tener en toda su vida. Vale la pena echarle un ojo a cómo nos comportamos nosotros antes de exigirles perfección a ellos. La mejor herencia que les dejamos es el ejemplo de quienes somos cuando creemos que nadie nos está viendo. Fíjese a lo que dice ahí: no va a haber mejor maestro para ellos que ustedes. ¿Sale? Así que todos tenemos imperfecciones, todos. Pero tratemos de transmitir siempre lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sale? Enseñemos bien a nuestros hijos. Dejemos nuestra enseñanza, la educación que nos dieron, porque no es del todo correcta. ¿Sale? Sino que más bien vayamos conduciéndolos al camino del Señor. Y sabe algo, aún como padres seguimos aprendiendo un buen de cosas. ¿Sale?
Yo le puedo decir, creo yo que la mayoría de los padres aquí seguimos en el proceso de aprender, y sabe algo, toda la vida vamos a estar en ese proceso de aprendizaje, pero que los valores cristianos en nuestros hijos hoy tienen que ser evidentes sí o sí, porque estamos buscando al Señor. Amén. Debe de haber la diferencia, que ellos puedan disfrutar de una niñez muy diferente a la que nosotros tuvimos, que hoy ellos puedan mostrar a Cristo desde ahora que son niños, para que el día de mañana, de verdad se lo aseguro, ellos van a ocupar el lugar que hoy nosotros tenemos en la iglesia, ellos lo van a ocupar, y probablemente usted esté educando a un pastor, o está educando a una pastora, o está educando a un profeta, a alguien que va a llevar el mensaje, o está educando a alguien que va a ocupar un lugar importante. Usted no tiene ni idea de lo que Dios va a hacer con sus hijos, pero sí es responsabilidad de ustedes poder implantar esa vida, esa enseñanza eclesiástica en cada uno de ellos. Amén. Entonces todos estamos en el proceso de aprender, ninguno somos perfectos, hay tantas cosas que tenemos que mejorar como padres, hay tantas cosas que trabajar en nuestros hijos, pero sabe algo, la buena noticia es que aún estamos a tiempo en el Señor. Amén. Estamos a tiempo de corregir, de enseñar, y sabe algo, el día de mañana ellos van a poder disfrutar de esos resultados, porque usted y yo trabajamos e invertimos un buen tiempo con ellos. Amén. Entonces, traer a los niños al Señor es extremadamente importante. Sí, es de las cosas más importantes. Presentar a tus hijos delante de Dios y decirle: Señor, consagro a mis hijos para ti, para tu servicio. Y sabe algo, van a haber muchas cosas que a ellos los van a acosar, que ellos sobre de ellos van a querer implantar. Pero lo que tú les enseñaste, eso les va a dar las herramientas necesarias para poder defender su fe el día de mañana allá afuera. Dales herramientas. Dales educación, démosles educación conforme a las Escrituras, y sobre todo démosle amor, compasión, paciencia, y sobre todo lo que ellos necesitan de nosotros hacia ellos. Amén. Recuérdelo, ellos aprenden de nosotros. No podríamos decirle que ellos vivan y hagan cuando nosotros hacemos totalmente lo contrario en casa. Amén. Recuerde, principalmente nosotros somos su ejemplo a seguir. ¿Sale? Antes que los demás, nosotros somos su mayor ejemplo en este mundo. Amén. Póngase de pie, por favor.